que nos da seguridad. Empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, quienes nos siguen también a través de @Hora 20, y le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Está con nosotros el escritor y columnista del Tiempo, Mauricio Vargas. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, y buenas noches a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes. Está también el representante a la Cámara, Alfonso Prada, un poco bravo con los verdes, todavía no sé de qué color está, pero Verde sí, del aire. Hoy vamos a hablar de otro tema. Alfonso, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana, a los oyentes y a los compañeros del panel. Nos acompaña el representante conservador Carlos Augusto Rojas. Bienvenido a Hora 20, doctor Rojas. Diana, buenas noches y un cordial saludo para los compañeros de la mesa y para la audiencia. Y el senador Luis Fernando Velasco. Senador, muy buenas noches. Mil gracias por la invitación, Diana. Un saludo a todos los colombianos que nos acompañan y a los compañeros de mesa. Pues muy temprano llegaron hoy todos los panelistas y tuvieron la oportunidad de escuchar este noticiero bastante triste, porque lo único que ha quedado en el día de hoy, después de una jornada de protesta organizada por universitarios, sindicatos y transportadores en varias regiones del país, en solidaridad con los campesinos que llevan ya 11 días en paro agrario, pues fueron desastrosas, porque las 48 marchas autorizadas han terminado lamentablemente en vandalismo y en violencia, especialmente en Bogotá, en Soacha y La Calera, que fueron puntos críticos. En la capital, por ejemplo, levantaron el pico y placa, y en Soacha se declaró el toque de queda. Esta noche miles de bogotanos tuvieron que caminar para llegar a sus casas, porque ni siquiera había servicio de Transmilenio en algunas zonas. En Medellín hubo choques entre manifestantes y policías, y en Antioquia bloqueos en algunas carreteras y quema de carros, como en el caso de Barbosa. La vía Espinal Neiva también reportó disturbios. Lleva 13 horas cerrada la autopista sur en Bogotá. ¿Para qué contarles más? Ustedes lo vieron y lo vivieron todos los colombianos. ¿Y qué balance se puede hacer de esta jornada? ¿Se perdió el objetivo de la protesta por la violencia que se vivió en las calles? ¿Qué lecturas hacen del día que hoy vivió Colombia? Doctor Velasco. Yo creo que tendremos que dividir esto en varios temas. Una cosa es la protesta, que como el mismo gobierno reconoce, hay unas causas justas, unos problemas acumulados, hay unas organizaciones campesinas, hay unas organizaciones de transportadores que salen a hacer la protesta, y reivindico, por ejemplo, la seriedad de la ACC y la ATC. Los camioneros no han bloqueado, no han estado en los tumultos. ¿Ellos no fueron los que bloquearon la autopista sur hoy? No. Es una cosa completamente distinta. Entre otras cosas porque son no afiliados, sino que la gente ya se está desesperando. Otra cosa, Diana, es los vándalos que, prevalidos de las manifestaciones, salen a hacer otras cosas. A mí que no me vengan a decir que ese señor que andaba corriendo con una caja fuerte encima de una bicicleta en la zonada de Facatativá no, eso no es ningún protestante, eso no es nadie que está protestando, es un vándalo, un bandido que se esconde en una protesta social para hacer esas barbaridades. Esos bárbaros que destrozaron CAIS, que destrozaron los negocios, mire, esos señores no merecen que se los reconozca como nada distinto a lo que son, unos vándalos, pero que eso no desvíe la atención y el foco que el gobierno ha reconocido. Sí hay unos problemas, sí hay que enfrentarlos, sí hay que ser imaginativos, y creo que de eso pues hablaremos más tarde, pero dividamos, porque no podemos meter como a todos en el mismo saco. Mauricio Vargas. Sí, yo comparto plenamente lo que plantea el senador, de que condenar los actos de vandalismo. Creo que es absolutamente inaceptable que este país, que está tratando de acabar con la violencia de las organizaciones armadas, no sea capaz de prepararse para el posconflicto con conflictos sociales pacíficos, sino que tengan que ser de esta manera. Y yo creo que es justo, más allá de que ha habido en estos días algunos casos específicos de excesos, pero es justo reconocer que el grueso de la fuerza pública se ha comportado con una paciencia, con un profesionalismo, por momentos, pues es increíble decir que unos manifestantes casi linchen a unos policías, como ocurrió hoy, pero no ocurrió en un pueblo perdido del Caquetá, no, ocurrió en la Plaza de Bolívar, a 100 metros de donde ustedes trabajan en el Congreso de la República, a 500 metros de la Casa de Nariño y a 50 metros del Palacio de Justicia. Entonces, digamos, me parece que es importante hacerle ese reconocimiento a la fuerza pública, más allá de que la propia fuerza pública se ha visto desbordada desde el punto de vista de la orden presidencial que tenían de evitar los bloqueos.
Pero comparto y entiendo que avanzaremos más adelante en ese tema, que más allá de todos estos temas, más allá de las infiltraciones evidentes de grupos como las FARC y otros en lo que está ocurriendo, e incluso de algunos casos que asoman de financiación de bloqueos y de marchas por parte de terratenientes interesados también en incendiar la situación, la realidad es que de todas maneras hay un problema muy grave en el campo y un problema que estaba ladrando hace rato. El problema estaba ladrando hace rato y ahora comenzó a morder. Pero pues entiendo que pasaremos a eso más adelante. Así es. Doctor Prada. Pues yo creo que, digamos, lo primero en un día tan triste como el de hoy, viendo esas escenas dramáticas, es enviarle un saludo, yo creo que en nombre de todos los colombianos, a los familiares del policía asesinado, caído en esta lamentable forma de protesta, a los familiares de los 3 policías que acabamos de enterarnos en Soacha fueron agredidos con arma de fuego, entiendo que incluso con fusil. Pues obviamente ya están enfrentando, como bien lo señalaron quienes me antecedieron, están enfrentando no a unos campesinos que reclaman baja de precios en insumos, sino claramente a terroristas urbanos que están desestabilizando completamente la misma protesta, porque creo que los... Es que se ha reducido el presupuesto del sector agropecuario en el 37%. La política del gobierno nacional, presidente de la República. Pero además, perdóneme que yo no había terminado mi intervención. A ver, ministro. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Todos los temas de que estamos oyendo hablar a los paperos, a los cacaoteros, a los cafeteros, a los cebolleros, a los mineros, todos los problemas que estamos oyendo hablar a los campesinos fueron temas de los que jamás oímos hablar al ministro Juan Camilo Restrepo, ni habíamos oído hablar a su sucesor, el doctor Estupiñán. A ninguno de los dos los oímos jamás hablar de eso. Ojo, el monotema del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, fue la restitución de tierras, que va atrasadísima, dramáticamente atrasada. Eso no el presidente de la República. Eso va terrible. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes han oído en alguna marcha que los campesinos estén pidiendo restitución? ¿Es ese un reclamo del campesinado colombiano? A ver, yo quiero decir varias cosas porque Diana hizo unas preguntas muy concretas. Primero, ¿qué hacer con los vándalos? A los vándalos hay que judicializarlos. A los vándalos hay que coger esas filmaciones, identificarlos y tratarlos como vándalos. O sea, eso no es... La Ley de Seguridad Ciudadana sí ese tema, perdóneme, ¿no? un bárbaro que entra al local de un pequeño empresario en Facatativá y se lo quema y le roba todo, no, eso es un bando, eso es un criminal. Bandido que puede judicializar. ¿Qué hay que hacer con los problemas? Yo sí creo que nos fuimos congelando. Mire, el 9 de mayo, aquí me recuerda un buen amigo, en la plenaria del Senado, habló un señor de nombre César Pachón, a nombre de los paperos y cebolleros de Boyacá. Y le dijo al ministro y al gobierno, mire, nos está pasando esto. No hubo reacción. Yo mandé una carta hace 2 meses, Diana, acompañado por absolutamente todos los gremios del transporte, el Consejo Superior del Transporte, firmada incluso por la ACC y la ATC, que hacen parte de la protesta por los precios de los combustibles, pidiendo una mesa de concertación con el gobierno para hablar del tema de los combustibles. No hubo una sola respuesta. Y entonces aquí caigo en un tema provocador, pero que me gustaría que estuviese en esta mesa. Aquí también hay un problema de crisis de representación. ¿Por qué los paperos y por qué los cebolleros y por qué los transportadores están en la carretera? Representación gremial, o sea, el problema de los gremios. No, gremial y política. ¿Por qué el gobierno no le ha puesto el anterior, todos los gobiernos? No ha entendido que ahí en el Congreso hay unas voces que hay que escuchar. Entonces, como la gente dice, no, pues es que en el Congreso no pasa nada, prefieren, pero es como dicen nosotros, Fernando, que no nos hacemos escuchar del gobierno. Pero prefieren, como dicen los campesinos, 1 kilómetro de Panamericana. Allá en el sur del Cauca dicen, y a usted, Mauricio, le consta, es preferible 1 kilómetro de Panamericana que 10 horas de congresista o de ministro. Entonces, aquí hay que comenzar a revisar todo eso. Sin duda. Me parece valioso lo que ha hecho el presidente hoy. Lo iba a hacerlo hace 6 meses. Perdón, hace 6 días. Y fue decir, hombre, sí, 6 meses. Sí hay un problema. 6 meses. Sí hay que enfrentarlo.
A mí me encantaría que en el marco de todo esto se pudiese pensar en una constituyente agraria o algo que replantee todo el tema del campo. Es que mire, lo del campo es dramático. Parte de la violencia en este país es un problema de desempleo rural. Que cojan las 5 mesas que en este momento están y se arme una sola gran mesa nacional agraria. Sí, mire, pero no solo para eso. Por ejemplo, a mí me encanta la respuesta tan sencilla. La de la leche. Eso es lo que están proponiendo mire, la de la leche. El problema era decirle para los excedentes de la leche, señores del bienestar, dejen de darle contratos a 3 amigos del bienestar pues fue lo que y compren la leche. Presidente hoy. Pero no solo eso. Ojo, la panela. O sea, hay cosas que se pueden solucionar muy prácticas, pero hay que entender que el campo también existe y que esos reclamos que se venían haciendo legítimamente por la gente, por no escucharlos a tiempo, ahora les toca negociarlos más caro en las vías. Doctor Rojas. Mire, Diana, yo creo que aquí lo que hay que decir con claridad y sin ambajes es que aquí hay un gobierno sordo. Y hay un gobierno que no le presta atención ni al Congreso de la República, ni al pueblo colombiano, ni a los sectores gremiales cuando nos hemos referido a esto. Yo quiero hacer mención de una cosa. Cuando estamos en la discusión de la reforma tributaria en el mes de diciembre, y cuando se habló de aprobar 4 o 5 puntos sobre las utilidades de los dividendos de los capitales superiores, es decir, que los ricos de este país paguen sobre sus utilidades y que esos recursos vayan a fortalecer los presupuestos del agro colombiano, que son los ricos los que se han beneficiado en este país durante toda la vida, durante todos los años del trabajo de los campesinos, que finalmente son los que dinamizan la economía. Y aquí se salvó el sector financiero y nos clavaron un impuesto del 2 por mil, del 3 por mil, luego del 4 por mil, y así se quedó de manera permanente, que ahora se anunció que se va a disminuir, ojalá así sea. Pero cuando estamos en la discusión de la reforma tributaria hablamos de cuando ya se desmontó, porque es que también hay que decirlo con claridad, este gobierno habla con mucha facilidad con los ricos y no lo hace con los pobres. Habla más fácil con la guerrilla y no habla con los campesinos. Y cuando hizo concertación, porque concerta con mucha facilidad con los ricos, de que no fueran los 4 o 5 puntos de los dividendos sobre utilidades de grandes capitales, porque según ellos no eran sino como 500.000 milloncitos, pero sí estuvieron de acuerdo que se aprobara un punto del CRE, que eso significaba 1.2 billones de pesos. Eso me parece muy extraño. Allí propusimos que ese punto del CRE en su totalidad fuera por lo menos, lo propusimos yo en particular en la plenaria de Cámara, fuimos derrotados, fuera en su totalidad a robustecer el presupuesto del sector agropecuario, porque se veía venir el paro cafetero que tuvimos luego en el mes de febrero, en el mes de marzo. No nos escucharon. Cuando vinieron los paros y cuando estaban arrancando los paros, dijimos, por favor gobierno, por favor ministro, no nos escucharon. Cuando ya hubo gran magnitud del paro, entonces de 100.000 millones pasamos a 800.000 millones de pesos, que como dice el senador Velasco, no arreglaron las cosas al principio para terminar arreglándolas al final. Lo mismo ocurrió ahora. Hoy salió el presidente a decir que sí reconocíamos que teníamos grandes dificultades, que estábamos atravesando por una situación muy difícil, pero debió haberlo dicho hace 6 meses o hace 6 días, como dice Velasco. Yo quiero preguntarle a usted es de los conservadores que está bravo con el gobierno, ¿verdad? No, yo no mantengo bravo con el gobierno, yo lo que pasa es que hablo de frente, Diana, y sin ambajes. Yo preguntar si usted con ese discurso todavía hace parte de la Unidad Nacional o me está dando la noticia de ruptura definitiva. Yo hago parte de la Unidad Nacional hasta cuando el gobierno nos lo diga de frente, porque claro, nos estamos dando cuenta hace rato que nos están barriendo de para afuera, hace mucho rato. ¿Barriendo de puestos o barriendo? No, es que ese es el problema, que al Partido Conservador se quedó con el pecado y sin el género. Si usted revisa los puestos que tiene el Partido Conservador frente a los que tiene el Partido Liberal, pues el Partido Liberal tiene 7 ministerios u 8 con Agricultura, el Partido Verde no sé cuántos tiene, el doctor Prado. No, 8 con Agricultura, déjeme decirle que Agricultura ha estado en manos del Partido Conservador en este gobierno. Cultura, dije. Y en varios anteriores. Sí, nos entregaron una olla de presión a punto de estallar. Sí, yo quería coger la posta en algo que han mencionado los 3 panelistas, y es el gobierno ha debido hacer esto hace 6 días, hace 3 meses, hace 6 meses. A mí me parece que hay que reconocer que lo hizo. Sí, yo digo que comenzó en las últimas 48 horas un cambio de actitud muy positivo. Quiero ponerla ahora al tercer año, ¿no? Quiero ponerla en la positiva. Y obviamente, Mauricio, la crítica va a seguir. Y me gusta, digamos, que la crítica en personas como usted se mantenga calificada con argumentos, como siempre lo hace, para que reclame la adjudicación de responsabilidades. Usted lo ha dicho en este micrófono y yo coincido con ello. Eso no puede ser gratis, no puede ser gratuito. Tiene que haber responsabilidades políticas de los partidos, de los ministros, del propio presidente de la República, y creo que el presidente comenzó a asumirla. Lo primero que hizo
lo primero, se la está chupando solo. Y creo que comenzó. Y está dando el ejemplo de que hay que ir a Boyacá. Se fue a Tunja, cogió un helicóptero, recorrió las zonas más delicadas, se bajó, dialogó con los paperos, con los cebolleros, y comenzó un proceso de diálogo, instaló una mesa con su hombre más cercano, el secretario general de la presidencia, y arrancó un proceso. Lo de FECODE hoy, para evitar el paro. Lo hicieron y llevan días dialogando con FECODE. Además, el reconocimiento al tema de que no tenía la totalidad de la información sobre la mesa es un reconocimiento también de una crisis que se viene. Yo no creo que esto para que ahora, yo creo que no es el momento para que hagamos una crisis ministerial de hoy a mañana, pero creo que la dejó anunciada el presidente cuando dice, aquí hay ministros que no ejecutaron acuerdos que este mismo gobierno hizo y yo no tenía esa información. El reconocimiento es transparencia, es honestidad, pero también asunción de responsabilidad y sindicación de responsabilidad de lo que se viene. Ahora, yo creo que ese es un buen comienzo. Es más, reconozco que puede llegar tarde la solución, pero abono que comenzamos. ¿Y qué viene enseguida? Obviamente tenemos una situación de orden público que es un problema de orden público y debe dársele ese trato. Acabo de escuchar al ministro de Defensa caracterizado con un presidente apoyando. Y en ese punto quería preguntarles, ¿están ustedes de acuerdo con la declaración que hizo el ministro de la Defensa? ¿Es esa, digamos, la posición a asumir en este momento? Totalmente. O sea, ¿qué les dejó la declaración del ministro? Porque además dijo claramente una cosa, dijo que aquí, pues obviamente estas marchas tenían intereses políticos. Claro. Les estaban hablando al oído desde La Habana, desde las FARC, ¿Es cierto? Y que iba a fortalecer la presencia de la fuerza pública en algunas regiones del país. Termino una cosa, sí. iba a terminar, digamos, con los dos elementos, pero solamente opino de que Diana concentra el debate, como siempre, con mucha metodología y orden. El tema es, yo sí creo que el ministro dijo lo que alguien tenía que decir también. Para eso es que hay un ministro de Defensa, para que salga y diga, estos son unos vándalos, aquí hay también oportunismo político, lo hemos denunciado. Aquí, Diana, usted hizo un panel muy fuerte sobre qué pasaba detrás de estas marchas cuando solamente estaba el Catatumbo y cuando estaba, además aquí estaba ese día Salud Hernández, después de una crónica dominical espectacular, donde demostró con testimonios de campesinos cómo eran o constreñidos o instigados a participar en las marchas, además capacitados, muchos de ellos por las FARC, por el ELN y, lo ha dicho hoy el ministro, por sus extensiones políticas urbanas, que lo único que están haciendo es buscando oportunistamente sacarle réditos al posicionamiento de unas marcas políticas seguramente para competir. De todos los extremas, ¿no? De la derecha, de la izquierda. Muchos patriotas marchando. Sí, de tal manera que a mí me parece que se caracterizó el ministro y se lanza un mensaje a los vándalos. Voy a decir una cosa provocadora. Si las marchas están siendo dirigidas por la FARC es la primera fuerza política de Colombia, y yo no creo eso, honestamente. Es evidente que en algunas zonas, en medio de toda la locura, la FARC quiera pescar, pero yo no creo. Senador, es que aquí se formó un sancocho. Perdón, sí, hacia allá voy. Yo no creo, honestamente, ni puedo sindicar a los camioneros, a muchos paperos, a muchos lecheros de ser unos idiotas útiles de la FARC. No, pues obviamente, si la FARC ve un lío y se puede meter, se mete, pero no es el dueño del lío. Entonces hay que comenzar. Y el ministro lo dijo, ¿no? Porque él sí hizo una distinción. No, hay que comenzar a distinguir. Ahora, es claro que en algunas zonas sí están haciendo una estrategia político-militar. Sí. Porque, por ejemplo, aquí hay que recordar una cosa que creo que nos está pasando. En límites entre su tierra, doctor Rojas, y la mía, el ejército en el último mes le dio de baja a los 4, Huila y Cauca. Pitalito y Popayán. Le dio de baja a los 4 jefes más importantes que ha tenido la FARC en el sur. El único que salvó es Catatumbo porque está en La Habana. Y Pascuas porque lo tienen también allá. Pero el resto acabó con esa cúpula. Sí, o sea, también hay unas reacciones. No, sin duda. Pero ojo con una cosa, porque me parece que ahí también hay que decirle una cosa a los señores de las FARC. Y es que se están disparando en el pie. Las FARC tradicionalmente, históricamente, cuando se sentaban a negociar para no hacer acuerdos, dentro de esa lógica de ellos, la lógica partía de la base de debilitar al interlocutor. Debilitaron a Belisario Betancur, debilitaron a Virgilio Barco mientras duró la tregua con Barco, debilitaron al gobierno de Gaviria en su momento, debilitaron a Pastrana, y todas las veces que hubo una negociación en la que las FARC estaban para no llegar a ninguna parte, su estrategia era debilitar
al presidente de turno. Y la marcha, están ¿no? repitiendo, están debilitando. El gran perjudicado de todo esto, políticamente hablando, ha sido el presidente, el gran lesionado, el que ha tenido el mayor desgaste. Pero, entonces la pregunta es, ¿esto quiere decir? Porque si se están comportando igual que cuando no estaban en serio en la mesa, deberíamos concluir que no están en serio en la mesa. Yo creo que están en serio, que no les queda más remedio que estar en serio, pero siguen cometiendo el mismo error, porque lo que no son capaces es de cambiar la metodología, aunque la cabeza haya algo que les ha cambiado, porque son incapaces, porque son estalinistas, ellos no se salen de ahí. Ahora, en La Habana esto debe tener alguna consecuencia. No digo yo de ruptura, ni mucho menos, pero debe tener alguna consecuencia. Hay que dejar por sentado que esto no puede ser el juego. Dejar por sentado que esto no puede ser el juego. Porque no puede ser que el ministro de la Defensa haga una declaración tan clara y tan contundente. Yo estoy de acuerdo con el senador que no se puede acusar a todo el mundo que está en esto de ser de las FARC, pero que las FARC han estado jugando con candela en varias regiones, no hay ninguna duda. Así es. No hay ninguna duda. Ahora, dicho lo anterior, hay un problema que a mí me parece que se está sumando a esto, y es un problema de un gobierno cachaco, un gobierno bogotano. Me suena. Un gobierno bogotano que no hace sino patear a las regiones. Mire, en los últimos días, en las últimas semanas, 3 bobaditas. A ver, ¿cuáles? 3 bobaditas. El tema de las regalías y la Guajira, que sigue siendo dramático. Sigue habiendo un problema porque, por cuenta de la lentitud con la que el DNP sigue tratando de inventarse el tema de regalías. 1 año y medio después de la ley, los niños en los colegios siguen sin recibir refrigerio en la Guajira. Bueno, un caso. Y esto ya tiene al gobernador y a los alcaldes de la Guajira en pie de guerra contra el gobierno, por la incompetencia de Planación Nacional. Es que, Planación Nacional está llena de técnicos que no conocen un pobre, que no han visto a un campesino, que no han visto a un niño hambriento en un colegio. Eso es muy dramático, empezando por el director de Planeación. Empezando por él, que ha demostrado una incompetencia en los 2 cargos que ha tenido terrible. Segundo, ¿cómo es posible que bajo el patrocinio de la propia Presidencia de la República se haya tomado la medida de fondeo, de cargue de fondeo en el puerto de Barranquilla, que ha insultado a toda la dirigencia barranquillera, cívica, política, gremial, a los ricos, a los pobres, porque todos se sienten afectados? Y el gobierno es indolento. Y el tercero es el caso del Magdalena. Mire, yo no sé en qué locuras anda el gobernador de Magdalena, pero la realidad neta, monda y lironda, porque también la historia de que... de la Guajira, doctor Mauricio Vargas. No, también. correcto, pero la realidad es cómo va quedando el gobierno. ¿Cómo va quedando el gobierno? Una carretera que se iba a hacer ya no se hace. Esa es la realidad. ¿Pero por qué? Claro. ¿Pero por qué? Pero, no, ojo, porque es que hay más historia. Vamos a decir en este programa que es que la honestidad viene, es precisamente de lo que se evitó que fuera corrupción. En eso hay una discusión, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si queda demostrado? Pero esa no es la discusión pero un momentico, porque es que hay un pequeño detalle. ¿Qué pasa si queda demostrado que el problema fue que un contratista afín al gobierno nacional llamó al gobernador de Magdalena a ponerle condiciones al pliego y el gobernador rechazó esas condiciones? ¿Qué pasa si eso queda demostrado? ¿Cómo pues puede quedar demostrado? El que lo tenga claro que lo denuncie. Es que el problema es que el gobernador no lo va a decir porque se le declara la guerra al gobierno. Pero la realidad, imaginemos lo que sea, la realidad es que hay 15 municipios de la ribera del río Magdalena, del departamento del Magdalena, que se quedaron sin carretera. Y eso no puede ser una buena noticia, sea como sea. Tenía que haber una manera política y administrativa de manejar esta situación y no se manejó. Es simplemente para mencionar cositas de los últimos días. Doctor Mauricio Vargas, ¿quién fue el contratista afín del gobierno que llamó al gobernador del Magdalena? Esa pregunta se la pueden hacer al gobernador de Magdalena o a otras personas. ¿A quién voy a pedir que me llamen en este momento? Porque me da usted una noticia muy grave que habla precisamente de corrupción y habla de la suspensión de una autopista en el Magdalena, que hasta el momento lo que tenemos entendido es que se suspende precisamente es para evitar un problema de corrupción. Y seguramente había otros problemas ahí, yo no digo que no, pero es que los problemas van de lado y lado. Y el neto es que los habitantes de la ribera del departamento de Magdalena, que no tienen carretera, uno va a Suan Atlántico y ve cómo los de Cerro de San Antonio vienen en chalupas al otro lado del río para poder vender sus productos, pero no tienen cómo sacarlos por su propio departamento. Entonces son ataques a las regiones, por todos lados. Y el memorial de agravios, doctor Prada, es por todos lados. Queremos decirle a la policía a través de estos micrófonos que nos están pidiendo ayuda, porque están saqueando cajeros de Bancolombia en Suacha, en la autopista sur. Hay personas allí en una situación de peligro en este momento que están pidiendo atención de las autoridades a través de las redes sociales y a través de @hora20 y @Velasco Luis Fernando. Anoche pasó exactamente lo mismo en Ciudad Bolívar con los cajeros automáticos y
nuevamente se presenta algo que es muy interesante, es la comunidad reclamando la presencia de la fuerza pública. Ese es un elemento que vuelvo y recupero, digamos, esa primera parte, pero quiero meterme ya en el y la comunidad que protegió a los 15 policías. Y que los protegió, que los cuida. Hoy, los vándalos lo iban a destrozar y la misma comunidad se los paró. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener, es una actitud de entender que la fuerza pública está realmente como una socia de la ciudadanía protegiendo los derechos, y que hay unos muchachos aquí, tal vez lo decía Mauricio, han hecho un doctorado en paciencia y en humildad para recibir tanto improperio, tanto insulto y tanta provocación. Lo que había pasado con la protesta indígena del Cauca hace unos meses. También casi matan a un sargento de los soldados, pues. Sí, pero también hay que acordarse pues de los excesos del SMAT que también pudimos ver al comienzo de estas protestas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y celebramos también, porque hay que radicalmente evitar la represión y la criminalización de la protesta, que no se confunda lo que estamos diciendo frente a al principio de autoridad. Sí, es el principio de autoridad frente a la reivindicación tan importante que es, en una democracia y en una concepción liberal de los derechos, permitir la libre expresión de la gente en la reivindicación de sus necesidades, de las soluciones a sus problemas. Y aquí me parece que hay un talante que también hay que rescatar, y es que hombre, yo además pienso mucho, porque este tema no es que salga simplemente ahora, es que también hay un estilo diferente que permite que la gente sienta confianza en este tipo de expresiones con más tranquilidad. Hay un talante más democrático en el escenario. Volviendo al tema, y es puntos delicados y maneras de resolverlos, porque creo que esa es la ruta del debate. Yo siento, digamos, tranquilidad cuando el presidente asume la conducción de proponer soluciones y arranca porque cuando dice vamos a bajar aranceles ceros para la importación de fertilizantes, de como el insumos, caso de los medicamentos. Claro, porque es que aquí hay una primera etapa, el costo de producción hace que efectivamente nuestros campesinos no tengan un producto que pueda competir en el mercado. El acompañamiento que tiene que darse con un gran compromiso del gobierno, de ese acompañamiento tecnológico, científico, que permita que la producción se dé con los mejores estándares para que ese producto siga siendo competitivo. Y finalmente el acompañamiento en la comercialización de esos productos. Ya comienza a anunciar medidas, y medidas, por ejemplo, el ejercicio, las salvaguardas que en los distintos TLC se van dejando, no son para que queden como una normita jurídica muerta, sino para que efectivamente se conviertan en el instrumento temporal de tránsito que no meta a los campesinos en una competencia en donde entra perdiendo. ¿Por qué no se habían utilizado antes? O sea, esas salvaguardas, si están planteadas, están dando unos resultados impresionantes en confecciones y textiles. Vengo de Ibagué y me senté a hablar con los confeccionistas. Es impresionante. ¿Sabe qué problema tiene hoy el sector confecciones y textiles? Y lo he hablado en todo el país. Les están faltando ya operarias. Quiere decir que fueron acertadas las medidas que toma el gobierno hoy frente a ese tema, por ejemplo, las salvaguardas, el control de precios de fertilizantes. Porque es que de todas maneras, pero estamos en una etapa vital que es salidas, y que no fue la pregunta que les formulé, porque sí me parece importante el tema de responsabilidades. Pero también, ¿qué credibilidad puede tener el anuncio de medidas si ya muchas de ellas habían sido anunciadas, acordadas y pactadas, y se incumplió esos pactos, como el propio presidente lo dijo? Es que un gobierno no se deslegitima fácilmente, se deslegitima es justamente por asumir, porque ¿sabe qué pasa, doctor Prada? Que este gobierno firma con muchísima facilidad cosas que no sabe si puede cumplir. Y a veces un gobierno tiene que ser realista y decir, hombre, no puedo, aquí sí puedo y aquí no. Porque si no pasa lo que está pasando, porque es un gobierno con el bolígrafo muy rápido para firmar compromisos sin hacer el mínimo cálculo. Un ejemplo me gustaría conocerlo. No. Un ejemplo. Pues, es que no lo tengo que poner, el presidente los puso. El presidente dice, hubo compromisos que asumimos con el sector agropecuario y no cumplimos hace 2 años. Por eso, pero no es que no se puedan cumplir, sino que no los cumplieron. Por eso, pero entonces mi pregunta, claro, se podrían. Ahí es donde Mauricio dice ¿dónde van las responsabilidades? Las responsabilidades políticas. Se tienen que cumplir y los ministros incumplidos se tienen que ir. ¿Por qué no le hicieron la moción de censura al ministro de Agricultura, por ejemplo? Porque si el presidente no se quiere chupar Sí, señor. todo el taco, como se lo está chupando,
pues tiene Sí, que empezar. señor, hay Porque fusibles. el presidente no ha querido es que, cambiar Mauricio, es que el problema es que siempre se dice que hay fusibles, pero las responsabilidades superiores las tiene el propio presidente de la República. Primero, cuando escoge sus ministros y se los indilga a un partido sin consultar a los partidos, por ejemplo. Y entonces después, a la hora de las responsabilidades Otra malucas... noticia, un momentico, malucas, Rojas, entonces, está buenísimo esto. Es que la culpa es de los partidos. Quiere No, decir eso que tampoco es al así. doctor Juan Camilo Restrepo y al doctor Estupiñán los escogió el presidente sin consultarles a ustedes No, yo como no partido estoy- yo- conservador no, y terminaron no, endilgando. No, yo estoy diciendo que en todos los No, partidos, usted lo acaba porque de lo he decir. escuchado, sí, Diana, pero lo he escuchado decir de varios actores políticos con asiento en el Congreso de la República. Y lo que debo En el decir... caso con- particular del debo- Partido debo- Conservador, quiero preguntarle concretamente, esos dos ministros, ¿usted siente que se los enchularon al Partido Conservador? Son muy amigos del doctor Juan Manuel Santos, desde el gobierno del doctor Sampey y desde el gobierno del doctor Pastrana, vienen siendo como de la misma kinder, colegio, bachillerato Con y todo el universidad. respaldo del director nacional conservador, con todo el respaldo, y recibió el directorio nacional conservador todas las cuotas y todos los contratos y todos los Y nombramientos. Mauricio, ¿Hay ayer lavada de manos del Partido Mauricio, Conservador en este mire, momento, Mauricio. doctor Rojas? Diana. ¿Se está lavando las manos del Partido No, el Conservador en Partido este Conservador no momento? se puede lavar las manos y no de manera categórica no lo hace, porque ese es un partido serio que tiene tradición republicana y que además acompañó al presidente Juan Manuel Santos desde la campaña electoral para que fuese elegido y que se hizo un acuerdo de partidos en el orden nacional de la unidad nacional para gobernar, coadministrar. Lo que pasa es que aquí también tiene que haber responsabilidades individuales de los partidos, pero también las tiene que haber del gobierno nacional. Cuando la política del gobierno y el senador Velasco debe acordarse y el representante Prada, cuando aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo, hubo voces muy serias en el Congreso de la República que reclamamos por qué, si el tema del sector agropecuario se veía venir como una de las dificultades más grandes dentro de los renglones de la economía nacional, ¿por qué no se le daba un tratamiento de primera y se le da seguida el mismo tratamiento de quinta que se le ha venido dando a todos los Doctor gobiernos? Rojas, no con ánimo de Doctor molestarlo, pero O sea, cuando lo va a una molestar. cuando una persona acepta ser ministro a nombre de una colectividad, tiene que saber que hay un verbo que llama renunciar. Y si él plantea un plan para enfrentar los problemas de su sector y no son reconocidos, se va. Es así de sencillo. Es que no, aquí sí, aquí que no no quiero, está- no quiero, eso mire, no no está quiero fácil, responsabilizar, senador. no, doctor Rojas, no quiero responsabilizar a un partido, porque en la crisis del país todos los partidos tienen Esto empezó hace responsabilidad. 20 años por con eso, la no, apertura por eso le digo, económica, doctor con los Rojas, no le primeros quiero PLCs, responsabilizar, No, pero sí pero le lo que voy a- sí quiero decir es que a mí me parece que el talante de este gobierno daba para que hubiera enfrentado, así como lo está haciendo, lo hubiera enfrentado hace Del algunos principio, meses. claro. Es que esta olla a Y uno presión sí que esperaría, se le ¿o no? indigan al Partido Y una- Conservador, una olla a sí. presión a punta de estallar cuando se le entregan todas las dificultades que vienen de los gobiernos anteriores, senador Velasco. Esto no es Es solamente que nadie este se lo gobierno. está, yo por lo menos no lo estoy endilgando, nadie se lo está endilgando. Creo que la actitud defensiva del Partido Conservador hacen como decían las viejitas. Explicación no pedida, No. acusación manifiesta, No. o responsabilidad manifiesta, no sé cómo es. Confesión No, manifiesta. mire. ¿Cómo es? Confesión manifiesta. Confesión manifiesta, gracias. Entonces, mire, no. Yo creo que sí han cometido errores y que el gobierno, como lo dice el doctor Prada, hoy tuvo la valentía de reconocerlos y decirlos, vamos a hacer esto. Creo que en el país, en el marco de la misma institucionalidad, hay maneras de enfrentar problemas. Hay un problema gigantesco que nadie le ha puesto atención. Cualquier momento se revienta, el de los paneleros. Usted sabe, doctor, son 350.000 familias. Es más, hay más paneleros que cafeteros. Así es. Con solo utilizar la panela, las mieles que ellos utilizan para hacer la panela, En los en los restaurantes alcoholes, escolares. o utilizar la panela en los restaurantes escolares, o utilizar la panela produciendo las mieles para las licoreras, se dispararía el precio y le mejoraríamos el ingreso. ¿Sabe, Diana, por qué no se hace esto? ¿Por qué? Porque es que hay un tema que se llama corrupción. Y entonces los que tienen que comprar las panelas de los campesinos y las mieles de los campesinos prefieren importar alcohol de Ecuador porque compran a un gran vendedor y ahí les da la coima. Es que yo creo que el gobierno tiene que comenzar a tomar métodos. Un esquema de redefinir compras estatales se está necesitando en este país, porque en las compras estatales estamos abandonando sectores que podríamos ayudar para enriquecer a 4 o 5 bandidos de este país.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y en segundo regresamos, pero el Partido Conservador me ha dejado aterrada. O sea, los últimos 4 ministros, si no me equivoco, eran godos, pero usted dice que ahí, pues digamos, eso como que fue una decisión inconsulta. Está el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, está el ministro de Medio Ambiente, el doctor Juan Gabriel Uribe, el ministro de Agricultura. Es que lo que yo estoy diciendo es que no se solo puede... Solo del equipo económico. No, son indilgar responsabilidad. Ojo, senador Velasco, nos pueden indilgar responsabilidades directamente a un partido, cuando lo que estoy diciendo yo es que los ministros en su momento han sido seleccionados. Por ejemplo, el ministro Juan Camilo Restrepo en el gobierno del presidente Samper, si no estoy mal, que fue ministro de Hacienda, sí, no, salvó toda la responsabilidad. Quiero preguntarle a los panelistas, ¿no debe el partido respaldar a sus ministros? Y si ese ministro no lo representa o no está cumpliendo, ¿no debería usted entonces haberlo dicho antes? Es que las responsabilidades aquí, las responsabilidades son transversales y no verticales, Diana, porque es que el gobierno lo compone el presidente de la República, que es quien también escoge los ministros y quien concerta con los partidos en la famosa Mesa de Unidad Nacional. Aquí no solamente de manera vertical, aquí de manera transversal, y la tiene directamente también el presidente de la República. Son las 8:19, ya regresamos, aquí viene Fidel Franco y ya volvemos. Ya regresamos, hora 20. Última Hora Caracol. Dirige Diana Calderón. 8 de la noche, 25 minutos en Caracol Radio. Disparos se escuchan a esta hora en diferentes sectores de Soacha contra miembros de la fuerza pública. Relátenos lo que ocurre, Camilo Cruz. Fidel, buenas noches. Estamos aquí en la estación central de Soacha sobre la autopista sur y a tan solo una cuadra están disparando en contra de la fuerza pública. Hemos escuchado cerca de 15 disparos a esta hora de la noche y conocemos por parte de algunos oficiales de la policía y justamente dentro del sistema comunicativo de la policía se ha dicho que estaciones como la de León 13, la de San Mateo, la de Chicó y la estación central de Soacha que queda en el parque está siendo víctima y está siendo atacada por disparos de algunas personas que están llegando en motos, disparándole a la fuerza pública. Están saliendo en este momento, se complica la situación de orden público en Soacha. Camilo, gracias. Esta noche el gobierno denunció infiltración de las FARC en las marchas. Catalina Ortiz. Tras una reunión de 2 horas con la cúpula de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se refirió a la infiltración de las FARC en las marchas. Invito finalmente a la rama judicial a que estos vándalos que hemos capturado no terminen en la calle en las próximas horas, a que estos vándalos que han quedado filmados ante la opinión pública nacional terminen en la cárcel. El ministro condenó los 40 policías que resultaron heridos hoy en Bogotá y Soacha, 3 de ellos con impacto de bala. También se presentan disturbios esta noche en el sector de Suba, La Gaitana. Freddy Peña. Fidel, buenas noches. Las autoridades han confirmado que se presentan fuertes disturbios en el barrio Suba, La Gaitana y Lisboa, en el noroccidente de la capital de la República. Ayer los manifestantes atacaron el CAI de La Gaitana y, según información preliminar, un patrullero de la policía habría resultado herido. Al parecer también hay ataques a cajeros automáticos de este sector. Cabe recordar que la alcaldía decretó toque de queda para esta localidad. El alcalde Petro justamente reportó 40 detenidos y cerca de 150 heridos. David Recio. Fidel, buenas noches. Me encuentro en la alcaldía de Bogotá, donde el alcalde confirmó que hay 40 personas detenidas en las diferentes UPJ de la ciudad, mientras que reportó un saldo de 147 personas lesionadas, de las cuales 26 fueron hospitalizadas y 4 ya fueron dadas de alta. Calificó como un rumor que un policía haya muerto en Soacha y manifestó que fueron habilitadas 4 rutas del SITP para circular gratuitamente entre Chapinero y el centro. El alcalde informó que van a haber clases en todos los colegios públicos en la ciudad mañana y recordó el toque de queda para las localidades de Suba, Bosa y Ciudad Bolívar. Por último, el alcalde se refirió a los encapuchados que participaron en los desórdenes como delincuentes comunes y agentes de la extrema derecha e izquierda, quienes querían perturbar el orden en la ciudad. Este viernes el pico y placa funcionará normalmente en Bogotá. María Isabel Villegas. El gobierno de Bogotá confirmó que mañana retornará a la normalidad la restricción de pico y placa luego de que hoy la medida fuera levantada para facilitar la movilidad de los ciudadanos en medio de fuertes disturbios presentados en toda la ciudad. La Secretaría de Movilidad aseguró que el levantamiento del pico y placa para vehículos particulares, servicio público y ambiental solo rigió por hoy, aunque analizarán cómo evolucionan los disturbios y esperan que para mañana esté restablecida la normalidad en medios como Transmilenio.
El cantante mexicano Vicente Fernández está hospitalizado esta noche por una trombosis pulmonar de la que se está recuperando. La justicia en Salvador condenó a un hombre a 5 años de prisión por robarse una vaca y está procesando a otro por vender huevos de tortuga. Se presentan cierres programados en la vía Pradera-Palmira en el occidente del país. En Coordinadora sabemos que lo que mueve a las empresas es su gente. Gente que con su alegría les anima el día a todos. Hola, buenos días. Que con su optimismo solo ve oportunidades. Ya casi, nos falta muy poco para cumplir la meta. Y que con su energía y empuje siempre hace que todo salga adelante. ¡Ánimo que entre todos lo vamos a lograr! En Coordinadora movemos las empresas que mueven a Colombia. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Uy, la de compra subió fotos estrenando carro. Ahí dice que se va a ir en él para la costa. ¿Quién irá a cuidar la casa? ¿Quién sabe? Porque ella vive sola. Ay, pues si le gusta tanto, llámela. ¿No ve que ahí tiene el teléfono en el perfil? Cuando cuidas lo que dices, proteges también lo que tienes. Para que uses responsablemente tu dinero, queremos que conozcas más sobre cómo cuidarte a ti y a tu información. Por eso nunca entregues tus datos personales o financieros a través de perfiles de redes sociales de manera pública. Conoce cómo protegerte mejor en bancolombia.com/uso responsable. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para que tengas tiempo de sobra, conoce nuestro nuevo sitio Bancolombia a un clic, ingresando a bancolombia.com/innovación. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co. Regresa Hora 20 con Diana Calderón. 8:35, regresamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Mauricio Vargas, Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco y Carlos Augusto Rojas. Y vamos a pasar en los últimos minutos del programa a otra tormenta, a la tormenta política, que también está muy relacionada con todo esto. En el fondo pareciera haber una única razón, y es falta de claridad en la mayoría de los partidos sobre su futuro electoral. Y esa falta de claridad pues se está notando en el fracaso para afrontar las elecciones de 2014 o en las decisiones de última hora que están viniendo a tomar. Para contarle un poquito a los oyentes lo que ha pasado, el Partido Conservador tiene una tendencia en este momento a alejarse del gobierno, está molesto, hay diferencias entre congresistas y esta semana anunciaron que propusieron ya una moción de censura a la canciller María Ángela Holguín, precisamente por el tema de San Andrés y Providencia y el fallo de La Haya. Y en su interior pues hay vientos cruzados, porque hay un grupo que quiere apoyar la reelección de Santos, mientras otro quiere hacer una especie de lista cremallera, como se ha llamado, con el Centro Democrático. Por otro lado está el tema de los verdes. Aquí tenemos a Alfonso Prada, quien además es muy cercano a Enrique Peñalosa, ¿o no? ¿Sí? Pero gran amigo. Gran amigo. Pues los verdes están preparando una alianza con los progresistas que son Petro, cuyo vocero es Antonio Navarro. Pues esa unión ahí no ha quedado como muy clara, doctor Prada. No se entiende mucho cómo va a funcionar, pero le vamos a pedir que nos explique ahorita un poco. Una unión dialéctica. Exacto. De contrarios. Mocus da muestra de no querer volver a los verdes. Acaba de decirle a semana.com, no creo que uno deba unirse a una colectividad para superar el umbral. Siento que es la razón por la que algunas voces piden que vuelva. Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras, aún no encuentra el camino ni encuentra el líder. El Polo, que irá solo, anuncia el próximo martes sus nombres en una lista que parece clave: Jorge Robledo, Iván Cepeda, Álvaro Pinilla y Alexander López, pero han descartado alianzas con el Partido Comunista, con la Marcha Patriótica y con los progresistas. Y los liberales tienen claro que no tendrán candidato y de momento están dedicados a organizar la lista para el Congreso. Así las cosas, una primera posición de ustedes. ¿Qué está pasando con los partidos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Esto es una crisis efecto del tema reeleccionista? ¿Qué es, Mauricio Vargas? No, yo creo que lo que está pasando básicamente tiene que ver con la unidad nacional. Me explico. Y no es que no haya problemas en la oposición, pero en la escasísima oposición, porque es muy escasa. Hay tantos partidos en la unidad nacional que copan casi el 90% de las cámaras, o incluso me atrevo a decir que más del 90%. Entonces, hay mucho nerviosismo porque no hay voto para tanta gente. Y no hay voto para tanta gente, menos aún si la situación del presidente ya no es 65% de popularidad, sino no sabemos cuánto, pero en todo caso bastante menos. Entonces, creo que eso ha exacerbado el nerviosismo.
Es decir, la incertidumbre con respecto a cuánto va a costar acompañar al presidente en una reelección, a un presidente que no vaya a arrancar esa campaña con altos índices de popularidad, está generando nerviosismo. En algunos casos hay partidos francamente debilitados. Hay otros que parecen estar fortaleciéndose, pero eso sigue siendo una expectativa, como es el caso del Partido Liberal. Entonces, uno entiende que haya todo ese nerviosismo en la Unidad Nacional debido a lo que acabo de plantear. En cuanto a la izquierda, ¿cuál es el problema en la izquierda? El problema en la izquierda es que los líderes del Polo Democrático, que llevan muchos años liderando ese partido, como Robledo, como Iván Cepeda, pero en particular el caso de Robledo, cuyo origen es el MOIR, un partido que durante décadas vio morir dirigentes de ellos a manos de las FARC, en la guerra entre comunistas línea Moscú y comunistas línea Pekín. Robledo sabe cómo se comportan las FARC. Y necesariamente están viendo venir que la marcha patriótica, que la posibilidad de que las FARC hagan un partido político, y todo eso atenta es contra los votos de ellos. Lo cual agrava también el nerviosismo en los sectores de la oposición de izquierda. Y en el caso del uribismo, porque le toca salir a pescar de lo que vaya quedando colgado en uno u otro lugar. Ahora, yo creo, como lo dije en una columna hace unos días, que al poner el referendo en el día de las elecciones, y eso yo sé que no es el tema de hoy, pero redondeo la crisis de los partidos, le hacen un gran favor a Uribe porque le hacen la campaña al Centro Democrático en materia de sus listas. Por lo menos le ponemos tema. Le ponen tema, y ese es el tema de él, combatir los acuerdos y decir que aquí va a haber impunidad, etcétera, etcétera. Pero, en resumen, mucho nerviosismo en los partidos de la Unidad Nacional porque no saben con cuántos votos. Hay tanta gente en el barco, y si el barco empieza a hacer agua, ese es el lío que enfrentan esos partidos. Doctor Prada. No, yo creo que aquí hay adicionalmente un problema de reglas de juego supremamente enredadas, complicadas y, en mi opinión, antidemocráticas. De cuentas. Aquí, en la Constitución antes de la Constitución del 91, había, digamos, en el Frente Nacional había un régimen de partido único. Eran un solo partido, el liberal y el conservador. Después pasamos a un régimen bipartidista compartido, hasta la Constitución del 91. Después tuvimos 74 partidos políticos. Con la reforma del 2003 bajamos a 16, 14 partidos políticos. Ahí vamos. Y con el incremento del umbral al 3%, pues parece que vamos a quedar en 3, 4 partidos. Quedaría seguramente el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador. Y aquí, digamos, de ahí en adelante hay dificultades. Usted observa... ¿Por qué no le gusta la Alianza Verdes Progresistas? No, le decía, ahí hay dificultades porque precisamente, y ahí termino, digamos, con el verde, es que el inmenso temor a que no se logre el umbral del 3%, que son 450.000 votos aproximadamente, pues hace que los partidos entren en una situación de desespero y de mecánica muy bravo. Electoral. Y solamente interese la mecánica electoral de lograr llegar finalmente a los 450.000. Yo lo digo con afecto y con respeto frente a mis colegas y mis compañeros de la dirección del Partido Verde y quienes están en esa alianza con progresistas. Yo respeto profundamente lo que están haciendo y lo están haciendo con las reglas de juego antidemocráticas que tenemos. Pero lo que caemos es en un grado de incoherencia de un tamaño monumental, que es lo que yo estoy señalando. Partido Verde se estructuró, entre otras cosas, sobre un discurso urbano, de construir sobre lo construido por Peñalosa, por Mocus y por Lucho, en una misma línea de visión de ciudad. Esta misma semana expide arbitrariamente un plan de ordenamiento territorial, el señor Petro, que echa al traste completamente con ese modelo de sociedad y ese modelo de ciudad. Incoherencia en contenidos. Y el Partido Verde inmediatamente salta hacia progresistas, porque además ni siquiera, lo ha dicho Navarro todos estos días, ni siquiera es que va a entrar progresistas al verde, sino es el verde a progresistas. Y alrededor del discurso de Petro y alrededor del programa, lo dijo su vocero político Asprilla. Pues ese grado de incoherencia yo no creo que tenga buen recibo en la opinión pública, porque además el partido se comportó en estas jornadas en que existió como un partido de opinión pública que buscaba básicamente una coherencia a raíz de ese discurso urbano que está quedando botado en la arena. Por la mecánica electoral y por el susto de la minoría, terminan los partidos haciendo todo tipo, en mi opinión, de torpezas, bueno, yo no comparto, yo he dicho, yo no quepo en esa foto, y es lo que está ocurriendo en esas minorías. En las otras minorías, imagínense la del Polo Democrático, pues hay 3 senadores del Polo que quieren ser de progresistas. Progresistas es un movimiento que ahora quiere ser verde. De los verdes hay unos que militan en Marcha Patriótica o en el Polo Democrático, que están ahora auspiciando el encuentro con progresistas. En fin, esto se volvió un desorden político y una desorientación ideológica.
Doctor Velasco. Es como harto uno hacer análisis de otros partidos. Yo voy a decir un poquito lo que está pasando en el sí. Partido Liberal, pero sí comienzo diciendo algo. Mire, si los acuerdos de paz van a permitir que un grupo como la FARC llegue al Congreso de alguna manera, o con una circunscripción especial o lo que sea, a mí me parece que nosotros seríamos muy incoherentes si no hacemos algo para permitir que el MIRA, que los verdes, independientemente del umbral, se mantengan esta vez. O sea, a mí me parecería que el mensaje, imaginen, nosotros sacando, por no llamar al doctor Prada, nosotros sacando un tipo tan valioso como Luis Carlos Avellaneda del Senado, y permitiendo que lleguen otra gente. O sea, yo creo que el Congreso y los partidos tendríamos que sentarnos, el mismo gobierno, y buscar algún mecanismo para permitir que esas expresiones democráticas se mantengan. Segundo, el Partido Liberal. Mire, yo no voté por Santos, ni en la primera ni en la segunda vuelta, pero a mí me parecería infame que en este momento el Partido Liberal, que ha venido diciendo, hombre, compartimos estas tesis, restitución de tierras, compartimos cualquier cosa, se vaya a bajar del barco. El Partido Pero además Liberal, no hay amenaza sobre eso. bueno, pues sí, pero el Partido Liberal tiene que salir a defender lo que ha venido defendiendo. Claro, nosotros mantenemos una capacidad crítica. El doctor Rojas, ahora tomando café, decía, el hecho de que uno esté en la unidad nacional no significa que sea mudo. Yo, por ejemplo, le digo al gobierno, gobierno, por Dios, oiga, a la Corte Constitucional, hasta la Iglesia le está diciendo que ese tema de los combustibles lo están manejando mal manejado. Oiga el país. Debe irse el Partido Conservador de la Unidad Nacional, debe permanecer. ¿De qué manera ven ustedes esa crisis con el partido? Y empiece usted, que es el godo en la mesa. Pues sí, en medio de tanto liberal, estoy complicado yo. No, aquí hay un liberal, un verde y un periodista. No. Dos periodistas, pensé. Renuncié al Partido Liberal hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Alfonso lo acaba de decir. Tenemos el carnet, doctor, ahí el le Partido tenemos. Liberal que se las pela, pues además está dentro de la mesa de la Unidad Liberal. Perdón, de la Unidad Nacional, que me equivoqué. No, el Partido Conservador tiene vocación de poder y siempre la ha tenido. Las circunstancias y las coyunturas, este país es de coyunturas. Mire, primero, antes de la Constitución del 91, lo dijo aquí el profesor de Constitucional, doctor Alfonso Prada, pues la lucha era porque se acabara el unanimismo o el bipartidismo, para utilizar las mismas expresiones suyas. Y entonces que ese bipartidismo y ese Frente Nacional estaba haciendo mal al país, porque entonces se enquistaron todos los grandes males del país, y porque se cerraron las oportunidades, y porque eso dio origen a que hubiese movimientos de izquierda o movimientos guerrilleros, no tan de izquierda, pero como el M-19, que nacionalistas. Bueno, toda esa serie de circunstancias hizo entonces que en la Constitución del 91 se diera una gran explosión a que hubiesen muchos partidos y muchos movimientos políticos, y recordemos nosotros toda esa proliferación de movimientos de garaje que hubo. De ahí para acá entonces empezaron las enmiendas constitucionales para procurar otra vez volver a meter en cintura a todo eso que se quiso hacer en la Constitución del 91 con toda la magia y la algarabía que había en ese momento, y entonces empezar a recoger a los movimientos, todos esos de garaje, esos partiditos de familias que se empezaron a constituir. Y otra vez, doctor Prada, recuerde usted, en este periodo constitucional que nos ha correspondido a nosotros, volvimos a legislar y defendimos la tesis del 3% en el umbral. Y resulta que allí, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, mucho seguramente, yo tengo que decir una cosa aquí, como dijo hace un rato el senador Velasco, sin querer ser provocador. Pero aquí lo que ha habido es una sistemática incursión de otros partidos, lo acaba de decir el senador Velasco, yo no voté por el presidente Santos, pero todos los que quisieron alinearse en torno a volver a revivir el gran liberalismo en Colombia, que lo está haciendo el presidente Santos. Él dice, el presidente Santos, a rato lo noto incoherente porque dice, soy liberal de convicción, soy liberal, siempre lo he sido liberal, pero mi partido es el partido de la U. Aquí lo que hay es una reorganización del gran partido liberal en torno al mandato del presidente Santos en busca de la pero se retira o no se retira. En busca de la reelección, no, déjeme decirle, en busca de la reelección. Y entonces, ¿qué es lo que hay hoy? Dice Luis Fernando Velasco, yo no voté por Santos, pero yo voy a defender la tesis de presidente Santos porque toca reelegir al presidente Santos y porque creo que ha hecho cosas reelegir, claro, la ley de tierras, que ahora decían ustedes que Juan Camilo Restrepo no había hecho nada, pero eso fue la misión la titánica que le encomendaron a Juan Camilo Restrepo, y salió a hacerla con todas las condiciones, que no le haya resultado como ahora están calladitos y no volvieron a decir nada.
¿Qué es lo La que hay? hizo el Congreso, no la ejecutó el ministro. La hicimos nosotros. La hicimos nosotros, bajo la tutela también de todos los partidos de la Unidad Nacional, y hoy, es justamente la falta de y hoy solamente enarbolan las banderas del Partido Liberal, que es lo que quiero decir. Entonces, ¿hoy qué hay? El Partido Conservador tiene vocación de poder, la quiere seguir teniendo, y tiene que reservarse el derecho a pensar y a considerar que hombres de sus huestes o mujeres de sus huestes sean capaces de enarbolar unas banderas de una campaña presidencial, no para confrontar al presidente Santos porque sea malo o porque sea bueno, sino porque el partido tiene vocación de poder y tiene la necesidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que hay aquí? Partido Verde con Progresistas. Yo realmente a esa tragicomedia no me quiero meter, como diría Luis Fernando Velasco. Como el tiempo comienza a acosar, yo creo que, digamos, volviendo al foco del tema, a mí me parece que lo que va a ocurrir está cantado. Me atrevo aquí a mencionar un poco, quedan pocas personerías jurídicas. Yo le digo con toda fraternidad al doctor Velasco, medidas electorales nuevas en el Congreso de la República, ya no alcanzamos, para salvar las personerías por norma jurídica, ya no hay tiempo, y además creo que estamos a 2 meses de inscribir listas, ya no es conveniente. Yo creo que ya debemos parar ahí, y nos fuimos como nos fuimos. ¿Cómo nos fuimos? Nos fuimos con unas alianzas supremamente complejas, como lo decía el doctor Rojas, como lo he denunciado yo dentro del Partido Verde. Nos vamos a ir con unas listas supremamente fraccionadas de minorías que no van a alcanzar los 450.000 votos. Van a desaparecer partidos minoritarios, a pesar del discurso del doctor Velasco, que dice, está entrando el partido político que surja de La Habana, compuesto por las FARC, que está en la ilegalidad, y salimos del escenario partidos políticos quienes han hecho democracia y constitución, construido el proceso de paz para que ellos puedan aterrizar en la democracia colombiana. Pero ¿esto a qué nos lleva? Yo lo que creo es, igual que con los paros y con la situación de orden público, me declaro un optimista. Por eso digo, me encanta que en 48 horas el presidente asuma, reconduzca, que comencemos a negociar, que vayamos para adelante. En el tema de los partidos políticos, pues esto nos lleva a una crisis, aprovechando además el proceso de paz y la crisis que va a haber de desaparición seguramente de partidos. Lo que nos lleva es a hacer un planteamiento muy serio en este país. Así como estamos diciendo, hay que hacer una política pública del agro muy seria, porque llegamos a tocar fondo. Me parece que vamos a tocar fondo en materia de partidos, de democracia representativa, también de democracia participativa, y vamos a tener que definir unas reglas, Mauricio, realmente democráticas y serias, que yo creo en este país no están. Pero ¿de qué sirve definir todas esas reglas si llega un momento en que al presidente de la República, y no hablo solamente del presidente Santos, termina no interesándole estimular un régimen democrático de gobierno y oposición, y quiere tener a todo el mundo adentro? Pues y vamos a conectar y vamos a conectar lo que estamos diciendo con lo que hablábamos del paro. Una de las razones por las cuales el presidente no le puede exigir responsabilidades a sus ministros es porque si tumba a un ministro, el partido que respalda a ese ministro se le emberraca. Entonces, mientras el presidente Santos siga creyendo que él necesita el 90% del Congreso para gobernar es imposible, porque no hay cama para tanta gente, no hay contratos para tanta gente, no hay puestos para tanta gente, y eso no contribuye al fortalecimiento de partidos ni de la democracia, porque genera unos unanimismos ficticios, desideologizados, y una mínima oposición radical de izquierda, que es lo que estamos viendo. Diana, independiente de lo que pasa, a mí me parece que el Partido Liberal hizo bien cuando le dijo a Uribe, le vamos a hacer oposición. No porque se llamara Uribe, sino porque había que ser coherentes. 8 años de oposición fortalecieron al partido. Los partidos que no sean coherentes ideológicamente desaparecen. Uno puede perder los puestos, lo pueden perseguir, le pueden pasar lo que me pasó a mí, pero que si uno es coherente, tiene vigencia política. Este es un momento de coherencia política. Y yo sí creo, Mauricio, que el gobierno tiene que entender que se la tiene que jugar con los que piensan como él. Porque si se la juega con todo el mundo, termina no desarrollando sus políticas, no teniendo a su gente para que se las ejecute. Y yo sí le digo al presidente. Por eso es que yo digo, Diana, no. Menos un pedazo del partido. Mire, un pedazo de la U está comprometido en el tema del gobierno del presidente Santos. Un pedazo del Partido Conservador también. Y también un pedazo del Partido Liberal. Un pedazo del Verde. No, y un pedazo del Partido Liberal. Ahí hay la construcción de ahí hay la construcción pedazos del Partido Liberal también. Para hacer el debate que Mauricio propone, que es, perdóname, es
un debate de coherencias, un debate ideológico profundo, un debate con reglas de juego democráticas, en donde claramente podamos nosotros, si vamos a fortalecer un escenario de partidos, que tengamos consistencia y coherencia. No construir falsos unanimismos. No construir falsos ahí es donde yo digo que ahí es donde yo digo que el presidente, expresiones coyunturales que cumplen una función, como lo fue el nuevo liberalismo, la UNIR, el MRL, muchas expresiones coyunturales que no está mal que existan. Hay que darle posibilidades a la democracia ciudadana, no solamente a la democracia partidaria, partidista. Y por eso creo que el debate va a ser supremamente apasionante con lo que va a pasar en el próximo. A mí me llama la atención que el presidente Santos nos cuenta y nos dice, por lo menos en público, que el Partido Conservador hace parte de la Mesa de la Unidad Nacional, y yo siento que los miembros de los partidos que no son del Partido Conservador nos quieren por fuera de la Mesa de la Unidad Nacional, como el senador Velasco, que dice, hay que tener coherencia política, y quien no piense como el gobierno, es decir, en el unanimismo, entonces no podemos estar dentro de la Mesa de la Unidad Nacional. No, es que en política hay que dar credibilidad. Sí, Fernando, pero es que, perdóneme, a los amigos no se les hace reír con mentiras, sino que se les hace llorar con verdades. Y uno que esté dentro de la Mesa de la Unidad Nacional no quiere decir que no tenga voz de disenso frente a los temas coyunturales del país. Perdóneme. ¿Y a los amigos se les agradece con puestos? Eso se lo tiene que preguntar el Partido Liberal, que es el que tiene la mayor burocracia dentro del gobierno nacional. Pero no está peleando en este momento, los que están reclamando son los conservadores. Nadie está peleando por puestos, Diana. El Partido Conservador no ha salido a decir aquí en ninguna parte, ni en público ni en privado, que las diferencias que haya, por ejemplo, que no conozcamos los temas que con profundidad se están discutiendo, que sí las conoce el doctor Prada en La Habana, eso no lo está discutiendo el partido. Que el tema, por ejemplo, del fallo de La Haya, que se planteó en el directorio. El ponente del referendo para la paz es un muy distinguido dirigente conservador, es presidente del Senado. De acuerdo, y ha habido en nuestra audiencia natural y democrática del partido, hemos tenido actitudes de disenso naturales, que las han habido, aun cuando no haya habido decisiones. Eso no quiere decir que todo el partido, pero sí nos reservamos el derecho de querer saber qué es lo que está pasando al interior de La Habana, porque no lo conocemos y estamos hablando de temas de referéndum. Estos días hablaba con Marta Lucía Ramírez, y yo le decía a Marta Lucía, con todo respeto, yo no entiendo qué está pasando en el Partido Conservador. En un momento en que un sector de la población muy importante piensa conservador, el Partido Conservador no está liderando ese pensamiento. O sea, lo digo como análisis político y lo digo con claridad. Mire, el Partido Conservador tradicionalmente, desde su fundación, ha sido un partido que, por lo menos en sus inicios, estuvo conectado con los campesinos. ¿Y por qué? Porque el Partido Liberal era el del libre cambio, el del libre comercio, el que pedía modernizar el país, y los conservadores eran los cafeteros, los que defendían. Fernando, nosotros no hemos perdido nuestra coherencia ideológica. Perdón, pero es que uno no puede estar en un gobierno, pero no lo han aplicado a la realidad. No lo hemos aplicado porque es que además tenemos una planadora de un partido liberal, por ejemplo, que se apropió de la ley de... Es que la política no solo se hace, la política no solo se hace con los puestos. No es que no estoy hablando de puestos, Fernando, es que no estoy hablando de puestos. Estamos hablando de ideología y de programas. Así es como se la pasan los partidos políticos. El Partido Conservador ha tenido programas muy importantes que el Partido Liberal se los abrogó y se los apropió con la anuencia del gobierno, perdónenme. 8:57, aquí se acaba por hoy el debate en hora 20 cuando se estaba poniendo bueno, a los bomberos. Pero vamos con el boletín de noticias. Fernando es el ponente de la ley de bomberos.